aquí hay alguien que no va a estar contento hasta que vea rodar tu cabeza. Y es entonces que se decide que yo me regrese al África. Yo ya había terminado. Pero antes de irme al África, pido un tiempo de descanso, de serenarme, porque estaba yo muy tenso. Y entonces cuando me dicen, ¿a dónde quieres irte? Dije, pues para descansar a Coyotla, en las montañas, ahí en la Huasteca. O San Juan del Río. El padre Efra al inicio era de lunes a viernes, terminaban las escuelas y se iba a Guadalajara con su comunidad, con su gente. El padre Efra venía, no me acuerdo qué tan seguido, creo que no había tantas sedes. Y él venía cada 2 o 3 semanas. Y me acuerdo que era hasta como una celebridad. Y el padre, no les avisen que voy a ir, porque el día que venía el padre, había el doble de gente. Y lo paraban y querían hablar con él y le traían que al hijo, que al sobrino, las familias. Yo me acuerdo que era así de que muy chistoso, pues como una celebridad. Hasta el padre ya nos decía de que cuando nos avisaba que venía, nos decía, no digan. Y en el grupo preguntaban, ¿este lunes va el padre Efra? Entonces ya mejor ni decíamos porque luego no, o sea, era mucha gente, pues me acuerdo de eso. Bien, de hecho mucha gente venía cuando él venía. O sea, de que va a venir el padre y venían a la oración. Y luego los siguientes lunes que no nos acompañaba, pues ya no venían. O sea, sí, era querido, pues, sí. ¿Considerabas tú que el padre extrañaba a sus PCNs de Guadalajara? Sí los extrañaba. ¿En qué te dabas cuenta? En la forma en cómo nos hablaba de cada uno. Cada uno tiene un papel importante dentro de la comunidad y nos hablaba de cada uno de ellos, de lo que hacían, de cómo los había conocido, de cómo se había acercado a ellos. Entonces, pues sí, sé que también no fue fácil para él de un cambio de allá a acá y pues dejarlos a ellos allá. Que obviamente de repente pues creo que iba y los veía y ellos seguían con sus actividades dentro de la comu, pero sí los extrañaba. En ese momento la comunidad de Guadalajara tenía una oración los miércoles que era un poquito como más íntima. Entonces, oye, no vengan nada más el lunes, fíjate que también tenemos un segundo día que puedes venir también, ¿no? Entonces, era mucho como que esa actitud de acercamiento y que se empezó a volver como una familia, ¿no? Sí, como mucha vida en comunidad, porque también luego el fin de semana, ¿con quién salías? Con los de la comunidad. Exactamente. ¿No? Y de hecho, incluso nosotros nos veíamos lunes, martes y miércoles. Sí. Porque el lunes era la adoración general, sí. Martes era crecimiento y miércoles era esta adoración más pequeña y más íntima para solo los de la comunidad. Entonces era 3 días a la semana vernos. En cortito, era mucho más íntimo. Tanto las adoraciones podían ser dirigidas más a temas de la comunidad. No estaba estructurada la comunidad, era muy nueva. Yo cuando entré fue en el 2008, llevaba 3 años la comunidad, ya con el nombre de Quédate con nosotros. No había logotipo, o sea, me acuerdo que las playeras, me las hubiera traído, ahí las tengo, claro que sí. Tengo mis playeras que eran una palomita. Era una palomita aquí muy así, muy abstracta. Y atrás decía, Quédate con nosotros. Okay. Con una letra, una tipografía random. Y no eran los colores de ahorita, era azul cielo y tinta. Y blanco, pues. Sí, la razón por la que me puse esta es la primera playera de Quédate con nosotros. y creo que tiene que ver, fíjate, con la misma historia que tú cuentas, ¿no? Cuando comienza la comunidad, pues comienza, no hay nada, ¿no? Y realmente tenemos que comenzar desde el momento de que cuando vamos al retiro, pues qué colores nos vamos a poner, ¿no? Y cómo va a ser la camisa que nos vamos a estar llevando. Cómo nos vamos a identificar nosotros para que nos veamos diferentes de aquellas personas que están viviendo el retiro. Parte justamente de la historia de Quédate con nosotros, pues es esta primera camisa, ¿no? No es la camisa oficial que después se conoce, porque si se fijan todavía no tiene logo, todavía no tiene las 4 crucecitas que tiene abajo, todo esto. Simplemente está pues una palomita representando un Espíritu Santo y en la parte de atrás dice Quédate con nosotros. Aunque algunos decían que era un pollo volador. Sí.
¿No la modelarías un poco más de cerca? Me quedaba mejor. Ok, a ver el pollo. Un poco de edición. Excelente, thank you. Me vine aquí a San Juan, llegué un 15 de agosto. Pues desde el día siguiente me pidieron que si atendía a las monjas azules y a las franciscanas y ¿no? Empecé a celebrarles a las monjas y era mi trabajo. Después me pidieron que apoyara en el colegio con la preparatoria, la catequesis en preparatoria. Padre Efraín llega a darme una clase, que era antropología. Llega a suplir a un padre que pues en ese momento enfermo y tenían que operarlo. El padre pues llegó al Centro Unión, posteriormente no llegó como director, posteriormente se hizo director, pero pues era un tema muy chistoso porque pues llegó a hacer muchos cambios, ¿no? Entonces los cambios muchas veces no nos gustan, pero la verdad es que creo que hubo muy buena química con el padre. Me acuerdo que decíamos que el padre, bueno, había un rumor en ese entonces que el padre leía la mente. Entonces era así como de, no manches, estoy en la oración, no debo pensar, o estoy con Efra, no debo pensar cosas malas porque él lee la mente, ¿no? Primero estaba en Lumen Christi. Lumen Christi era un grupo pastoral juvenil en el Colegio Centro Unión en San Juan del Río, en el cual yo ingresé en 2015. Era un taller de actividades extracurriculares para la preparatoria. Yo me inscribí. El padre Efraín fue divertido porque realmente nos vino a cuidar. Teníamos una mala reputación Lumen Christi con el padre Marcish, que era el director del Centro Unión, y nos mandó para que nos cuidara y para que nos rectificara porque teníamos mala fama de que éramos muy revoltosos. Híjole, pues sí era estricto. De hecho, lo que más tengo presente son dos cosas, ¿no? Uno, en alguna parte de estas clases nos habló del proyecto de vida, ¿no? Creo que le decía no hace mucho que conservo las hojas, ¿no? De todo lo que, pues eran como testimonios, ¿no? De jóvenes, etcétera, ¿no? Cómo iban eligiendo, ¿no? El proyecto de vida. Y la otra es que un día me regañó pues porque no hice la tarea, ¿no? Pero pues en ese momento no era como que me interesara mucho, por decirlo así. Pero bueno, pues esos son los dos momentos específicos que lo recuerdo bien. Lumen era un grupo tipo QCN, pero solo del Centro Unión para los de prepa. Entonces, en tercero y secundaria, bueno, desde primaria te daban ciertos retiros los de Lumen y ya en la prepa tú te unías al grupo y tú eras quien daba los retiros, ¿no? Entonces, la verdad es que era muy bonito, o sea, como que Lumen era muy bonito porque te reunías en ciertas horas de la escuela como tipo taller. Y el sábado pues daba retiros justamente a los más chicos que tú. Entonces era súper bonito y justo cuando nos platican lo de QCN que venía de Guadalajara todo, fue como, ok, es como un Lumen pero grandote, ¿no? O sea, como que ya no en la escuela, ya por fuera, mezclado con las misiones que se junta QCN Guadalajara, que es quien inicia, nos juntamos con Lumen, nos juntamos con ellos, empieza a ser como esta misma familia y pues así es como llegamos a QCN, ¿no? A querer ser QCN. En el Centro Unión tenía fama de que si te ibas a confesar con él, leía tus pecados. Entonces la verdad es que nunca me he confesado con usted, Padre Efraín, porque al día de hoy me da miedo. Pero no, o sea, siento que primera impresión, pues un hombre serio, pues sacerdote. Obviamente que siempre le he tenido el respeto, pero creo que después se convirtió en un amigo. Algunas veces que íbamos de viaje con él, pues traía su Suburban roja y pues nos paraban porque pues no tiene la pinta de sacerdote en los retenes, entonces pues sí, es una persona fuerte de carácter, pero amable y tierno a su forma de ser. O sea,
muchos podrán reconocerlos que están en los ministerios, que solo te echas sus ojos y sabes que ya vale, que ya se enojó. Lumen Christi era un grupo de jóvenes los cuales nos preparábamos para darles el retiro ahí mismo en la escuela, en los grupos de quinto, sexto y secundaria, de primero a tercero de secundaria. Era solamente un sábado, todo el día. Bueno, en lo personal a mí no me dio como clases, pero sí supe que estaba dando clases en ciertos salones. En un inicio no lo conocíamos. En lo personal puedo decirte que a mí se me hacía muy serio, una persona a la cual a lo mejor yo no podría acercarme o platicarle por como su apariencia, ¿no? O sea, muy serio. Para misionar nos pedían tomar un curso y quien lo impartió fue el padre Efraín. Entonces, como teníamos la fama de salir, porque nos gustaba salir, éramos jóvenes, salíamos aquí al centro de San Juan del Río, él puso las pláticas los viernes a las 7:30 de la noche. Entonces realmente era escoger si tu religión y ir de misiones, porque teníamos que pasar un examen con el padre Efraín, o irte de farra. Ahora, nosotros también siempre nos dijeron que misiones era en Egipto, ¿no? En África, en lugares en la India, no recónditos, y eso fue lo que el padre Efraín cambió. Dijo, primero hay que evangelizar al hermano que tenemos al lado, y por eso los 3 años que estuve en la prepa fuimos a Jalpa. En Semana Santa vienen los de Guadalajara para ir a misiones, porque vamos siempre a misiones a Michoacán, pero en esa ocasión, ¿a dónde vamos a ir a misiones? Pues vamos aquí a la sierra, ¿no? Aquí a la Sierra Gorda, y fuimos a Tancoyol, y fue en donde entraron en contacto con Chagoyán y compañía. Chagoyán, Alele, Denise. Pero pues yo estaba programado para irme. En Pascua me tenían que decir a qué país me iba. Que le pidieran mucho a Dios todos que lo mandaran al África de vuelta, porque él quería estar en el África. Y como siempre que salía de misa, que se venía para acá, le digo, pues tú pides que te manden al África, y yo le pido a Dios que no te manden. Justamente fue en Misiones. En Misiones nos juntó con un grupo que él tenía de QCN de Guadalajara. Para mí fue un parteaguas conocer a esas personas. Te puedo decir nada más 3 nombres, 4 nombres que los tengo grabados, pero si se me olvida uno, una disculpa. No, está Tote, Gabo, estaba Chata, Chats, y ellos, me acuerdo de ellos porque ellos estaban en el Ministerio de Canto. Entonces llegamos, y para las comunidades en las que dimos servicio, nos dividieron la mitad de San Juan y la mitad de Guadalajara. Y entonces, conforme nos dividieron, todos no sabíamos qué pasar, pensamos que todos íbamos a estar en una sola comunidad. De todo, pues. Entonces llegamos a Querétaro y los de aquí, pues así, y los de Querétaro todos buenos, y el padre nos junta, no, pues bueno. Pero creo que eso ayudó mucho, pues, porque ahorita ya todo el mundo son amigos, pero sí ese primer encuentro no fue muy fácil, a lo mejor, o muy grato, por todos los que iban de aquí, ay, yo soy así, yo no sé qué. Y yo sí recuerdo que justo esas misiones, o sea, sí, muchos, yo no voy a querer con los de Querétaro, y que, ay, no sé. Sí, tal cual, que ya al final, pues no, Dios obra y Dios une y Dios todo, pero sí el primer encuentro, y yo creo que en el trasfondo, pues sí era eso. Ustedes nos quitaron al Padre, ¿no? A lo mejor la primera idea, pues, que quien no sabía era, pues sí, ustedes nos están quitando al Padre, o no lo dejan volver, o no sé. Y obviamente, pues todo lo extrañábamos, siempre decíamos, ojalá que viniera, que estuviera con nosotros. Me acuerdo que le decíamos, Padre, 3 faltas más y te cambiamos, vamos a cambiarte por otro. Pero se agüitaba, o sea, sí se agüitaba Efra porque quería estar con nosotros, pues. Pero, pues Dios es grande. O sea, si Él no se hubiera ido para allá, la comunidad no hubiera crecido como es ahorita. Y cuando nos íbamos de misiones, que llegamos a la escuela donde él era director, ¿no? Llegamos donde era director, veíamos a tantos chavos, tantos jóvenes que lo seguían, que decíamos, híjole, nos van a ganar estos.
nos van a ganar al Padre, como que le caen mejor a ellos que nosotros. Y decíamos, ni madres, el Padre es nuestro. Regresa. Es de nosotros. Me caen muy bien todos, pero son los de Querétaro. Nosotros somos Guadalajara. Y Efra es de nosotros. Y ya después, poco a poco, empezamos como a conocernos muy bien y ya nos hicimos uno solo, pues, una sola comunidad. Pero sí, era un chiste interno, o sea, no, no es cierto, los amamos, los queremos, pero un chiste interno entre nosotros, como que el Padre es de nosotros, lo queremos en Guadalajara. ¿No? Algo que a lo mejor vale la pena y que fue para mí como que realmente el parteaguas es cuando llegamos a Querétaro, llegamos al seminario, ¿no? El que estaba ahí en San Juan del Río, nos bajamos, empezamos a hacer unas actividades, recuerdo que en ese momento el grupo que llevaba en Querétaro con el que nos íbamos a juntar se llamaba Lumen. Era parte de la escuela de Javerianos. Entonces estábamos ahí y empezaron a hacer actividades. Obviamente ellos eran como muy lindos en el aspecto de que eran como muy diferentes a lo mejor el perfil de Guadalajara, porque ellos querían hacer actividades de que te voy a aventar la bolita y dime 3 cosas que te gustan, ¿no? Así. Y Guadalajara era un poquito de que me avientes la bolita y yo la pateaba y la hacía así en tu cara, ¿no? Entonces, como que de ahí se sentía un poquito el contraste cultural entre uno y el otro, recuerdo. Es dinámicas de integración, de que el trenecito, chuchuá, 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 guá, guá. Entonces nosotros estamos como que, no voy a participar en eso, güey. O sea, yo vengo de misiones y ya. Pero después de que hicimos las actividades, nos dijeron cuál era nuestro grupo, y todo eso, el padre dijo, ¿saben qué? Todavía falta rato para que venga la gente de las familias, ¿no? O sea, en la tarde iba a haber una misa y todavía faltaba, entonces le dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una adoración. Y comenzó la adoración, dijo, voy a exponer el Santísimo. Yo en ese momento, obviamente, pues era mi primera adoración, era la primera vez que yo me encontraba ante el Santísimo. Cuando dijeron que iba a salir el Santísimo, yo honestamente pensé que iba a salir un señor. Nunca salió el señor, yo nada más vi que expusieron la comunión y dije, bueno, pues expusieron la comunión, ¿no? Seguiremos esperando al Santísimo. Siguió todo y comenzó a derramarse el Espíritu Santo. Comenzó a derramarse el Espíritu Santo y fue la primera experiencia que yo tuve realmente en la cual se derramó el Espíritu Santo. Yo realmente siento que ese día el Señor hizo algo en la comunidad de Guadalajara, una comunidad que venía de un dolor, que estaba en formación, pero que al mismo tiempo estaba ahí a punto de formarse algo hermoso. Y lo digo que no fui el único porque así fue como me sentí ese día. Si me puedes preguntar el día de hoy, ha sido de los días más importantes de mi vida, ¿no? Sí, el padre, pues en esa ocasión íbamos nosotros, los que pertenecíamos a QCN, San Juan, pero él venía con gente de Guadalajara. Ahí fue donde nosotros los conocimos a ellos y es lo que yo te comentaba, espiritualmente ellos estaban preparados mucho más que nosotros. Realmente ellos cuando nos dividían dentro de cada comunidad, ellos eran los encargados de llevarnos a nosotros y trabajar en conjunto. Y lo poquito que ellos, lo que ellos conocían, nos lo transmitieron a nosotros para nosotros poco a poco irnos empapando y poder, pues, digamos que estar a la par. Pero para eso, pues sí se tenía que tener mucha preparación. Yo estuve en una parte que se llama el equipo volante, en la que yo pertenecía al Ministerio de Canto y impartíamos misas a todas las comunidades. Y conforme yo fui viendo, realmente el Padre Efraín se desenvuelve de maravilla en misiones. Cuando está con esa gente, cuando habla con el Cristo, cuando habla de Él, ahí es cuando realmente lo conoces, sabes, y te comparte esa pasión que tiene por su vocación. Y ahí fue donde yo, lejos de que Él me dijera, yo me di cuenta que era una excelente persona, un sacerdote único. Yo no he conocido otro igual, ni me ha hablado otro sacerdote con ese mismo amor, esa es la palabra. Y entonces, conforme yo fui visitando las comunidades donde estaban mis amigos de Lumen Christi, yo fui compartiendo la buena nueva de este señor, este sacerdote no es malo, ama demasiado a Cristo y tiene mucho que enseñarnos. Entonces fui pasando la voz. De hecho, recuerdo que en el grupo nosotros estaba la coordinadora del grupo de Lumen y le empezamos a decir de que no, mira, el retiro, los que lo habían vivido, ¿verdad? Obviamente yo no, pero las personas que lo habían vivido el retiro sí comenzaron a hacer una actividad de que, oigan, ¿por qué no se animan ustedes?
¿Por qué no vienen y lo viven en Guadalajara? ¿Por qué no también ustedes comienzan a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? ¿Por qué no le piden al Padre Efraín que exponga el Santísimo? Entonces, desde un inicio siempre hubo una actividad muy, pues muy misionera de parte de la comunidad de Guadalajara. Y cuando regresamos de misiones éramos un ente totalmente diferente. Ya no éramos Lumen Christi, pero todavía no éramos comunidad Quédate con nosotros. Éramos algo que estaba dispuesto, estaba la semilla para plantarse. Simplemente quise repetirlo. A la hora cuando se acaban las misiones, pues sí, luego le dije a Efraín, padre, ¿qué es esto? Pues es una comunidad de Guadalajara. Me salí de allá y ya no quiero, así que no me preguntes. Yo, pero ¿cómo? O sea, entonces ¿por qué nos juntaste? Y él me dijo, es que yo les prometí a ellos que los iba a llevar de misiones, pero me vine a San Juan antes de lograrlo. Y entonces ahí empecé con la insistencia de, es que quiero saber, o sea, cómo puede ser que algo tan grande que es la religión católica no se comparte. Siempre lo hacen muy cerrado. Siempre la mayoría de las experiencias te señalan, ¿no? Y en cambio yo vi en QCN y en esas personas mucho amor. Ya en ese momento ya el provincial era Javier Peguero. Javier Peguero me dice, ¿sabes qué? Te quedas en el colegio. Quiero que tomes la dirección del colegio. Y no, yo no sé nada de eso. No. Quedamos que yo me iba al África y ya, yo no quiero saber nada aquí. Pero, por obediencia, ¿verdad? Por obediencia me quedé como director del colegio. Digo, pero si están viendo la tempestad que es con este movimiento de jóvenes aquí y allá, todo lo que me ha pasado, y ustedes me dejan aquí. Llegamos y aquí en San Juan, a partir de esas misiones, empezaron los jóvenes de aquí, ¿verdad? Chavean, ¿por qué a los Guadalajara se les hace retiros y a nosotros no? El que fue el que vino. Pues pasó casi todo un año, cambiamos de año, pasado el 2016, yo pasé a segundo de prepa, yo seguí insistiendo, fui coordinador de Lumen Christi junto a Jessica, y juntamos más amigos, empezamos a ser parte de Lumen Christi, un paso para QCN, sin saberlo, empezamos a madurar nuestra manera de dar retiros, empezamos a crecer, empezamos a prepararnos, el padre Efra fue el que nos empezó a inducir, nos empezó a dar crecimientos y eso fue un cambio, fue un parteaguas, ya no fuimos iguales. ¿En ese tiempo seguiste insistiéndole? Sí, no había retiro que no le dijera que usáramos las mismas canciones, porque hasta le robé su cancionero, gracias a Chata. Era una carpeta llena de hojas y protectores de carpeta, se la tuve que, humildemente me la mandó por correo, las tuve que arreglar, todas las cantamos, estábamos muy emocionados de meter todas esas canciones y todas esas nuevas vivencias, pero había cierta resistencia del padre Efraín, pero dicen que no hay lucha que no se gane, ¿no? O sea, no hay peor lucha que la que no se hace. Y estuve insistiendo porque realmente yo lo vi que era algo diferente, era algo que podías ser tú mismo, y él una vez me compartió eso. Cuando él era joven le gustaba mucho cantar y bailar, y cuando él sintió el llamado de Dios, su mamá le dijo, ¿tú qué vas a hacer como padre si solo cantas y bailas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Convirtió su religión en algo que es cantar y bailar para darle gloria a Dios, y fue algo que no tuvo precedentes para mí. Él no sabía el impacto a lo mejor que iba a tener, por eso mencionaba que pues QCN estaba en Guadalajara, no iba a ser como lo mismo acá. Pero como Chago fue uno de los que llevó en un inicio, él fue el que estuvo insistiendo de que sí pues iba a ser bonito, iba a ser también como en Guadalajara tener un QCN, pero en San Juan.
O sea, y estar como también en contacto con, o sea, no cerrar Guadalajara, sino estar en contacto y ir creciendo también nosotros acá. Éramos un y mugre, me llevó varias veces tanto a Lagos como a Guadalajara para conocer la comunidad, para ver cómo estaban las comunidades, y pues más me emocionaba y más yo quería ser parte de eso, ¿no? Pero pues no era el punto ir a Guadalajara, sino tenerlo aquí, que hubiera la oportunidad de que más jóvenes tuvieran esa otra visión. Y empezaron a ir a Guadalajara. Estuvieron yendo esa generación, la generación siguiente, que es la generación de Ceci, y después la generación que viene después, que es ya la de Juan Javier, la de Charlie, todos, Santiago, todavía fueron a Guadalajara. Y los últimos, que fueron ya nada más algunos, 2, 3, fueron los de la generación de Chino, fueron Chino, Ove, Piña. Ellos fueron en los a mitad de mayo, y el último fin de mayo fue el primer retiro que se hizo ya para terceros de secundaria, en donde prácticamente aquí la comunidad fue donde dio el gran paso. Era Emi, la generación de Emi, todos ellos, Caro Murillo y bueno, tantas personas que movieron, y después de esa generación de tercero de secundaria, varios se fueron a la UAC, varios se fueron en aquel tiempo estaba la Tec Milenio, sí. El Gober y compañías se fueron hacia allá, otros hacia, o sea, y jalaron gente prácticamente de todas partes. Es cuando los huacos en la comunidad se hicieron omnipresentes, ¿no? Shira, Sharon, Beto, en fin, tantos. Oye, ¿y ellos te decían que insistieras? No. Ellos me decían que si yo lo quería hacer, que insistiera, pero no me decían de dale, porque de hecho ellos eran muy celosos, porque sabían que si el padre Efraín iniciaba una aquí en San Juan, lo iban a tener menos tiempo en Guadalajara. Y el haber yo insistido a que abriera una comunidad aquí en San Juan, le restó tiempo a la gente de Guadalajara. Pues antes de decirme que sí, primero vivimos el retiro. Si no mal recuerdo, fuimos Pedro, Jessica, Brenda Loján, no me acuerdo si fue su hermana también, Bere, y tu servidor. Fuimos los primeros que nos fuimos a vivir el retiro. Fue algo maravilloso, yo nunca he vivido algo así. Y antes de empezar la comunidad empezamos con los crecimientos, y eso fue algo para mí maravilloso, que era lo que yo estaba buscando, el conocer a Dios, pero a través del amor, no ver un Cristo crucificado, sino el Cristo que comparte el Padre Efraín, que es el amor, que es el resucitado, que es el perdón, que es el hermano. Y que empezaron a llevar la comunidad. El primer grupo que vino de San Juan era vivir, ¿no? O sea, Okay. aprender. Entonces, prácticamente era, si bien un poco más jóvenes que nosotros, o que los que estábamos, no de la misma camada, pero no había tanta diferencia de edad entre los que estábamos como servidores de Guadalajara. Okay. O sea, si bien no éramos todos de la misma edad, pero bueno, más o menos. Iban más o menos en la universidad ustedes, Exacto, así. exacto. Ok. O sea, ahora lo veo de esa manera, en ese momento decía yo, ¿por qué trajeron a estos chiquillos? Fran, ¿qué hiciste? No, o sea, me quedaba claro que me traje un grupo de San Juan, padrísimo, pero claro, o sea, nosotros en este afán a lo mejor de, pues sí, hay que traer a más gente, pero se sentían ellos una alegría muy especial, ¿no? Esa misma ganas de vivir un retiro y de experimentar muchas cosas, se vivió muy bonito porque estaban totalmente dispuestos. O sea, no era lo mismo que, no sé, nosotros invitamos a algún familiar o algún amigo que a veces casi lo llevamos a la fuerza o engañado, ya sabes. Ellos no, o sea, ellos sí sabían a qué venían. O sea, Okay. claramente les habían hecho todo. Entonces, esa es la diferencia, porque ellos venían encontrando, más bien venían buscando algo y lo encontraron. Es que recuerdo mucho eso. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, el tema de música, que sí o sea, pues querían imponer o hacer, más bien no imponer, sino
implementar el coro allá, entonces pues tenían que venir al retiro de Guadalajara a aprender cómo se hacía. Que para el retiro de allá, la cocina, pues tenían que venir a aprender aquí también a hacer todo ese tipo de dinámica, apoyo, intercesión, o sea, intercesión en Guadalajara siempre fue como que... entonces sí les veíamos mucho potencial. Entonces sí decíamos, qué chido que vengan a Guadalajara al retiro y qué chido que nos estemos conviviendo en misiones, en otros lados. Ya llegaba un punto en que decíamos, nos falta tiempo para convivir y crecer en comunidad. Y siempre nos pidió mucho que fuéramos a San Juan del Río. Siempre nos decía, vengan, ayuden, que aprendan, enseñen, platiquen, convivan. O sea, siempre nos pedía mucho. ¿Sí? Y Efra siempre nos decía, intégrense con los demás. O sea, vayan, no se queden en Grupito Guadalajara y por favor intégrense o háganlos sentir parte, para que los vean ustedes también y se sientan parte de la comunidad. Y empezaban a venir a Guadalajara a vivir el retiro. Ahí fue cuando, pues yo me acuerdo mucho de Oscar y Casa, de Charlie, de Mauvaca, Sí, Mauvaca. Lo que pasaba, Ceci, Javi. Ceci, Javi. Lo que pasaba mucho es que el padre Efraín a veces llegaba literalmente con una camioneta llena de jóvenes, ¿no? Entonces traía él así como su mamamóvil enorme y llegaba completamente con los jóvenes y los jóvenes llegaban a integrarse al retiro. De hecho, había veces que de repente nos los dejaban hasta en la carretera y pasábamos por ellos en la carretera y los subíamos al copo, ¿no? O ellos se venían un día antes y se terminaban quedando. Después, cuando empezó a haber una relación más como de familiaridad, a veces ellos se quedaban en la casa de algún QCN y nos lo llevábamos con ellos a nosotros al día siguiente porque venían para vivirlo, ¿no? Y empezó a pasar mucho eso. El padre Efraín empezó a traer muchos de esos jóvenes y después nos empezamos a enterar que ellos ya habían formado su propio grupo ya en San Juan del Río primeramente, ¿no? Sí. Entonces viví mi retiro en el 2007. Éramos poquitos, creo que nos fuimos como en 2 camionetas. Y ya, ahí fue donde empezó todo. Creo que después creo que nosotros fuimos el primer retiro que llevaron a Guadalajara. Después de ahí fueron otros donde fue ya Chino, Frankie. Y no sé si después de ahí hubo otro. Y ya después se fue formando QCN aquí en San Juan del Río. Creo que éramos un tablón, recuerdo, éramos un tablón en uno de los salones de Javerianos. Y ahí nos reuníamos a hacer nuestro crecimiento. Pero creo que antes de los crecimientos solo llegábamos como unos 40 minutos antes de la misa de los domingos. Yo creo que llegábamos como 6:30 y el padre exponía el Santísimo, hacíamos adoración de media hora, 40 minutos con una guitarrita y ya alrededor, yo creo que unas 10, 15 personas. El padre Efra empezó a tomar el cargo de la dirección de la escuela, entonces pues ya me tomé la libertad, se tomó la libertad de invitarnos a retiro en Guadalajara, después de que habían ido Chaoyán, Pello, nos tocó, nos hizo la invitación. En esa ocasión fui con Javi, con Diana, y con algunos otros más en ese momento. Pues igual éramos 10 chavos que estaban dentro del Lumen, que estaban en la comunidad. Ir a las adoraciones, empezar a ir a hacer las adoraciones, tener los crecimientos con el Padre, los compañeros que en ese tiempo también se fueron juntando, pues se empezó a conocer un grupo muy bonito en ese sentido. Fuimos a Guadalajara, creo que fuimos como la segunda generación en mi caso, segunda grupo de aquí de San Juan que fue a tomar el retiro, pero fuimos de los primeros en hacer un retiro, el primer retiro de QCN que fue en Tequisquiapan. Ya estuvimos ahí siendo parte de. A partir de ahí empezamos a hacer mucha talacha en San Juan. El padre Efraín tuvo que pedir un saloncito, estaba al lado de la iglesia, y nos separamos un poquito, dejamos de hablar más de Guadalajara y de QCN y nos empezamos a concentrar más en nosotros. También tuvimos un apoyo ahí de un profesor de música, Samuel, el cual también nos ayudó mucho y empezamos a dar y a reclutar gente.
empezamos a ver gente que tenía ese don del espíritu y empezamos a enrolarlos, a meterlos a QCN, a invitarlos a que fueran al retiro para que pudieran dar ese salto de ser, ahora sí que Lumen Christi a ser QCN. Hablaban mucho de un retiro y que muy padre y todo, y era, bueno, pero pues, ¿de qué se trata, no? Como que había mucha expectativa. Y pues en aquella ocasión, nos fuimos varias personas de aquí de San Juan a vivirlo a Guadalajara. Vivimos nuestro retiro y a la siguiente semana teníamos, esa fue la ocasión en la que se hizo el primer retiro así con terceros de secundaria, a través de ahí del colegio. Y pues como no había comunidad, no estaban todavía aquí establecidos, pues íbamos con esa intención, ¿no? Bueno, claro, vivir el retiro, pero también a la siguiente semana nos tocó ir a servir. O sea, yo podría decir que a la semana ya estaba en música tocando. Y pues también la invitación era por esa parte, ¿no? Para que también pudiera apoyar en tocar. Después de eso ya empezaron como a hacer la invitación para quedarse al crecimiento. Íbamos allá al seminario javeriano. En aquel momento incluso el crecimiento todos los días los daba el padre, éramos tan poquitos que alcanzaba para que el padre nos repartiera cada uno de nuestras hojitas, él llevaba sus hojitas preparadas. El Lumen seguía, estando como pues una pastoral de ahí de la escuela, pero los que íbamos tomando el retiro, el padre nos iba preparando y de ahí se dio la iniciación de QCN en San Juan. Obviamente éramos muy poquitos, te puedo decir que son pues contados, éramos como 10, empezamos con él, con las preparaciones, y esas se tomaban en el seminario. Era el que nos guiaba, el que nos decía, pues todo lo que se iba a formar dentro de una comunidad. Y al inicio éramos muy poquitos, pero él decía que iniciábamos poquitos, pero después íbamos a ser muchos. Y no nos íbamos a dar cuenta en un instante del momento en que éramos pocos y después íbamos a ser muchos. No tenemos el centro, no tenemos los números para hacer un retiro acá, no tenemos los QCNs para organizar el retiro. Y me acuerdo que el primer retiro fue aquí en Tequis. Bueno, estamos en San Juan, pero fue en Tequis, en el de las Carmelitas, frente al Panteón. Ahí fue el primer QCN, el primer retiro. Y sí se tardó, porque yo ya estaba ya en la universidad. Y bueno, yo viví el primer retiro de QCN en Tequisquiapan y me invitó Javi, que en ese momento pues era mi novio, y como buena novia pues a todo dije que sí sin dudarlo. Entonces de ahí empezó, fuimos al retiro, fui al retiro y estuvimos continuamente ahí ya a partir de nuestros retiros, cada vez más presentes, a la par que estábamos en Lumen, estábamos en QCN y nos fuimos involucrando poco a poco. Pero aparte, padrísimo, porque yo pienso que al menos los primeros ocho retiros, bueno, el primero fue de chocolate en cantidad de personas, fueron como 30 personas, pero a partir del segundo como al octavo o al 10º, no me acuerdo, o sea, literalmente eran retiros de 150 a 200 personas, o sea, eran como cuatro camiones, o sea, era una logística impresionante. Nosotros, de hecho, nos dedicamos a los eventos y creo que parte de nuestra escuela fue QCN, entonces... Pues al principio, el primer retiro que se dio en San Juan fue en Tequis. Me acuerdo que vinieron a apoyarnos de Guadalajara, creo que éramos más los servidores que las personas que lo vivieron. Y de ahí como que poco a poco fuimos jalando familia, amigos, y sí hubo un punto en el que sí creció pues bastante. ¿Cómo solían invitar? ¿O era de amigos nada más? Era de amigos. Sí, no teníamos redes, nada, era de amigos. Teníamos papelitos, más bien volanteábamos. Como que volanteábamos en la escuela, en las misas. Teníamos las oraciones y éramos muy poquitos, y cómo se fue creciendo, llegando más gente, y ya no nada más éramos chavos, llegaban papás, llegaban los hermanos, llegaban las familias completas. En el seminario javeriano
igual las misas ya se empezaban a volver parte de la comunidad, aún sin tener ese nombre, pero pues ya principalmente era gente que iba primero a la adoración y después se quedaba a la misa, o primero iba a la misa y se quedaba ya a las adoraciones. Entonces pues era todo nuestro día, los miércoles y jueves, los miércoles. Yo estudiaba en el Colegio Centro Unión, donde el padre Efraín era director, y mi intención fue huir del Colegio Centro Unión. O sea, cuando yo estaba en tercero de secundaria, el padre había llegado ya como director y lo que yo quería era no seguir ahí. O sea, a mi parecer como adolescente, yo creo en esos tiempos, lo que implicaba o lo que el padre Efra quería nutrir en el colegio a mí se me hacía bastante ridículo. O sea, implementó poner alabanzas en las mañanas, poner algunas huellitas, y ahí ibas tú siguiendo las huellitas y te llevaban a la capilla. Entonces, como que todas esas cosas a mí se me hacían bastante sin sentido y busqué que me sacaran del colegio. Me salgo del colegio y estando pues en un lugar diferente a todo el ritmo que había estado acostumbrada toda la vida, quería regresar al colegio. Y la única forma como de convencer a mi mamá de pues decir, bueno, pues vamos de regreso al Centro Unión, dije, pues tomo el retiro que están dando, me reencuentro con mis compañeros del salón, de la generación, y convenzo entre todos a mi mamá de que me regrese al colegio. Pero yo no contaba con que el padre Efraín iba a estar ahí, o sea, que era el encargado del retiro, o sea, del encuentro. Y desde que yo llegué y vi al padre Efraín, pues me quería regresar a la casa. O sea, yo no soportaba ver al padre, me caía muy mal. No volví al Colegio Centro Unión, me quedé estudiando en la prepa de la UAC y de ahí fue donde encontramos o empezamos a invitar a gente de la UAC. O sea, fuimos de los pioneros que llevamos a muchísima gente, ya no solo era gente del Centro Unión, sino compañeros de la misma preparatoria, del mismo bachillerato. No, creo que el soporte de Guadalajara fue, el padre debe saber a lo mejor, pero yo pienso que haber sido como los primeros 3, 4 retiros. O sea, a lo mejor después seguían viniendo, pero ya era en menor proporción y también iban para allá. O sea, como que el arranque debió de haber sido, no sé, los primeros retiros. Ya después realmente creo que nos soltaron, se tenía el soporte, pero justo la comunidad como que tuvo un crecimiento exponencial y con gente de mucho valor, que estaba súper enfocado y el padre siempre ha sido como de, pues te avienta al ruedo, ¿no? O sea, confía en ti, te avienta y pues no había más que sacarlo, ¿no? A sacarle chamba. Nosotros, pues yo así lo sentía como una misión, ¿no? Nos platicaban mucho de las señoras de Guadalajara, que eran, que cantaban muy padre, que en Guadalajara en los momentos del retiro eran fuertes. Y como, bueno, vamos a Guadalajara, ¿no? Y nos llevaban entonces a servir a los de música y bueno, llevaban varias personas también de San Juan, que en ese momento pues eran los que ya sabían hacer todo y vamos para aprender cómo se hacía el retiro, cómo se preparaban, cómo daban las pláticas y en mi caso en particular pues iba a aprender aprenderme en los cantos. En Guadalajara el cancionero era mucho más grande que acá en San Juan. Y tenían muchos más cantos que se sabían. Y pues tampoco había forma de aprendérselos, porque no teníamos acceso a grabaciones y pues era muy diferente en aquella época, ¿no? Entonces, pues así me tocó aprender y buscar ir a Guadalajara, un poco como teléfono descompuesto, o sea, nos aprendíamos el canto allá y en lo que nos acordábamos lo traíamos a San Juan y luego con lo que no nos acordábamos lo componíamos y creo que hasta la fecha todavía hay ciertas diferencias de versiones, ¿no? La verdad, te soy muy honesta, después de varios años que me invitaron a servir retiros en San Juan, yo decía, qué chistoso que esto lo hagan diferente, ¿no? Y de verdad, y te das cuenta que dices, bueno, es que no es que nosotros tengamos la verdad o que seamos perfectos, sino más bien ellos supieron adaptarlo un poco desde la noche de valores y todo este tipo de cosas que lo hicieron prácticamente distinto. Ellos hicieron, pues claro, tampoco es que había un manual o un guión que seguir, o sea, ¿no? Claro. Todo de lo que ellos se acordaban o bebían, etcétera, fue que lo replicaron, pero pues no había
sí, o sea, no había un orden a seguir, ¿sabes? Entonces, me parece que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Con lo que tenían. Hicieron muy bien. Creo que cuando nos invitaron de servidores, pues fue muy padre ver también, en ese momento también dejarte guiar, ¿no? Por chavos más chicos, a lo mejor en ese momento, pero que sí sabían lo que hacían, pero que aparte le ponían mucho corazón, ¿no? Yo creo que en un momento nos imponían un poco, ¿no? O sea, como que entre respeto y entre, ellos ya son masters y también ya leen la mente, casi, ¿no? O sea, como que te imponían porque, pues, aquí era todo nuevo, después de haber vivido el retiro y que empiezas a hacer los retiros ahora tú, pues ellos venían también a apoyar. Entonces, yo creo que en un inicio la comunidad de Guadalajara fue un gran apoyo para que creciera la de San Juan. Y al principio la verdad es que fue muy bonito, ¿no? De repente empezar a ver que ellos y simplemente, por ejemplo, como misiones, yo recuerdo el primer año, pues era un camión de Guadalajara y llevaban una van de Querétaro y muchos de Querétaro se subieron a nuestro camión, ¿no? Y se fueron con nosotros. El año siguiente, pues era un camión de Guadalajara y uno de Querétaro. 3 años después o 4 años después eran 3 camiones de Querétaro y uno de Guadalajara. Porque después lo que terminó pasando, y la verdad es que fue muy interesante verlo como en la vida real, es que ellos terminaron, pues ahora sí que evolucionando muchísimo más allá de lo que hacemos nosotros, ¿no? De repente ya llegábamos nosotros a los retiros de ellos y ellos ya tenían así como que el walkie-talkie aquí, entonces, ¿no? O sea, y de repente el grupo, por ejemplo, de... ¿cómo se llaman? Los que toman fotos y comunicación, ya tenían ellos así como que si fueran chalecos, así como de noticias. Entonces, la verdad es que fue muy interesante ver no solamente que, pues sí, copiaban en primer lugar aquello que se había hecho en Guadalajara, pero obviamente lo hicieron suyo. Pero creo que también algo interesante, vale la pena decirlo, es que el espíritu se sentía el mismo, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy bonito, que aunque estuviéramos en diferentes lugares geográficos, realmente si tú, el momento en el que tú participabas en los retiros de ellos o en las adoraciones de ellos, sentía exactamente lo mismo que Guadalajara. El mismo espíritu, la misma actitud, la misma, por así decirlo, hermandad. Y eso era algo muy hermoso, ¿no? También había momentos de desencuentro, vale la pena decirlo. Y no digo que hubiera momentos de desencuentro malos, pero después empezó a pasar mucho como que la carrilla entre uno y el otro, ¿no? Y eso creo que desde el principio se empezó a dar. Recuerdo perfecto los de Guadalajara, empezar a imitar cómo hablaban los de Querétaro. Ya llegó chavo, ahí viene el chico. Y empezábamos a hablar así, y los de Querétaro nos empezaban a imitar a nosotros. Cantadito. Ajá, como cantadito. Entonces, luego de repente sí había como una especie como de entre hermanos, cuando tienes un tu hermano mayor y el hermano chico, ¿no? De que hay pique, pero al final de cuentas son familia. Y eso también era muy bonito verlo, ¿no? O sea, de que nos tirábamos mucho de repente entre nosotros. Pero luego llegaban misiones y sabíamos que nos iban a mezclar y jamás fue así de, yo no, vénganse, equipo, vamos a formar y a ver, ¿ustedes qué hacen? ¿Nosotros qué hacemos? Y vamos integrando eso. La verdad es que Guadalajara era malísimo para el marketing. O sea, sí. Hasta que llegó. De hecho, eso es de las cosas que les comento de que cuando sí se sintió como si creciera la comunidad en cuestión de visión hacia lo que podría llegar a ser, ¿no? Si bien comienza en Guadalajara y en Guadalajara hay este primer espíritu de vamos a que también ustedes vivan esto porque ustedes tienen el Padre Efraín allá en Querétaro, después éramos rebasados, ¿no? O sea, éramos nosotros quienes les comprábamos a Querétaro las sudaderas. Entonces, obviamente es el negocio con nosotros, ¿verdad? Cambiaba el precio con las sudaderas, las camisas. Siempre se hablaba como de que hiciéramos nosotros unas acá en Guadalajara, pero realmente por el volumen siempre era mejor tenerlas desde Querétaro. A lo mejor en algún momento sí se llegó a hacer alguna aquí, pero realmente llegábamos después al retiro o venía gente que el Padre Efraín siempre trae gente al encuentro de Guadalajara y pues de repente ya vimos que ponían un stand completo, ¿no? Con la gorra, el cilindro, el cirio, ¿no? Y así, pequeñas estatuas del Padre Efraín. No, digo, sí, en ese lado creo que Guadalajara nunca fue como muy muy visionario y Querétaro, la verdad, mi respeto siempre lo fue. Sí. Al poco tiempo, bueno, yo entré en preparatoria, iban arriba de mí un año, Ángel, Diana, Carlos, Oscar, y ellos pasan a la universidad en San Juan del Río. La realidad es que
muchas veces, si quiere, bueno, cuando pasa a la universidad, pues es buscar las opciones de las ciudades cercanas, ¿no? O ciudades más grandes. Muchos se fueron a la ciudad de Querétaro a estudiar su universidad y entonces ahí surge la propuesta de decir, bueno, si se van a ir, ¿por qué no juntarse allá? Juntarse en Querétaro e iniciar una comunidad para no perder el camino, ¿no? Para no perder lo que ya llevábamos. Y así nace la comunidad de Querétaro. Yo seguía en la prepa, ellos ya estaban en la universidad. Ángel es quien inicia ya con el Ministerio de Música y yo viajaba, me parece que eran los días martes, viajaba con el padre cada semana, íbamos a apoyar allá a la comunidad para que empezáramos como a reunirnos, ¿no? Y ya después cuando empezaron, yo no quería que empezaran en Querétaro, no, ¿quién les va a dar acompañamiento, seguimiento? No. Pero tercos empezaron en Querétaro, en San Antoñito. Entonces yo una vez fui, ¿verdad?, discretamente a San Antoñito y no, pues aquí estaba la capilla tan grande como la nuestra. Y dije, no, entonces fui a hablar con Jorge Valencia. Y Jorge Valencia, sí, ahí están las instalaciones.